Hola, muy buenas, profesor. Una, dos, tres. Hola, muy buenas, profesor. Nuestro equipo es el equipo Bichotas. En este caso vamos a exponer lo de escritura argumentativa. Nuestro equipo está conformado por Catherine Ávila Díaz, Lizeth Hilario García, Juan Carlos González Guillén, Leslie Estefanía Tinajero González, Luis Enrique Villegas, Carla Denise Fernández Espina, Juliet Ischel González Córdoba. En este momento vamos a pasar a exponer la primera diapositiva. Mi nombre es Luis Hilario García y yo voy a exponer lo que es el ensayo teórico. El objeto de la teoría se propone a describir y explicar determinados procesos y fenómenos. La metodología de la investigación teórica es el plan de acción que se aplica cuando se investiga, se basa en el método científico y son importantes también para la reproductibilidad, repetibilidad y falsibilidad. Los modelos teóricos son la racionalidad científica, es un doble proceso de sistematización de lo real, es una síntesis de un fenómeno entendida como una reconstrucción racional de la información disponible. Y la metodología del ensayo, la naturaleza del texto teórico, abunda el uso de la ejemplificación como el procedimiento, ya que facilita o el paso de lo concreto o lo abstracto de lo específico a lo que genera. Objeto de escritura literaria. Buena utilización del lenguaje, claridad de ideas y necesidades, transmitir un mensaje. Se basa en escribir la historia, contar lo justo, escribir de forma literaria. La metodología del ensayo y los tipos de análisis teóricos. Es análisis estructural, análisis exhaustivo, análisis formal y análisis experimental, el análisis teórico o conceptual, análisis cuantitativo y cualitativo. Opinión personal del escritor y hace reflexión por lo general en la polémica y necesita proporcionar evidencias de distintas índoles. Intenta adaptar una postura externa y opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva. Cabe mencionar que no es un tema de forma exhaustiva y su principal función es reflexionar sobre un asunto. Objetivo de la escritura literaria. El número 1 es escribir una historia tal cual viene o tal cual la tiene planeada tu mente. Número 2, conjuntar lo justo. No es bueno querer contar todo, evita insertar todas las ideas y no quieras meter las ideas en una misma historia. Número 3, escribir de forma literaria. No olvides que hacer literatura por encima de todo es imaginar. Número 4, sugerir. Trata de mencionar los sentimientos que suponen los propios personajes y que tienen que demostrar. Lo que no debe faltar, la claridad, la sencillez y la originalidad. Tipos de análisis teórico. ¿Qué es la naturaleza del texto literario? Primeramente, ¿cuál es el significado? La literatura es un ventanal desde donde podemos contemplar de manera privilegiada un devenir de la humanidad en sus ideales, sentimientos, sueños, aspiraciones, creencias, etc., que son momentos de tensión o de desoladoras tragedias, así tal como la vida y la muerte, lo que se suele denominar como lo humano permanente. Después de dar esa breve explicación, veremos la misma pero desde una perspectiva moderna. Viéndolo así, se designan un conjunto de manifestaciones verbales, sea en prosa o sea en verso, lo cual cumple con un determinado contexto cultural. También hablaremos un poco de su naturaleza. Es inherente a la naturaleza misma de un concepto de literatura, pues la naturaleza de un objeto emana de su utilidad, es decir, todas las cosas son aquello para lo que sirven. También les hablaré un poco del estilo ensayístico y prosa de ideas. ¿Cuál es su significado? Con la expresión género ensayístico se hace referencia a la obra escrita de no ficción, caracterizada por expresar un pensamiento personal y en base a argumentos a un tema. En pocas palabras, un ensayo es lo contrario a un escrito formal o científico. También hablaremos del significado de prosa, que es forma de expresión habitual, oral o escrita, no sujeta a las reglas del verso,
Esto quiere decir que el ensayo no posee una estructura rígida de redacción como encontraríamos en otros tipos de obras académicas. La prosa es más denominante como argumento, o sea, un razonamiento sólido. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliet González Córdoba. Me toca explicar figuras retóricas. Las figuras retóricas o figuras literarias son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con el fin de obtener un efecto estilístico, pero también es posible emplearlas en habla cotidiana. No solamente se emplean en el lenguaje literario, sino también en el periodístico, el publicitario y el político, entre otros. También las usamos en el lenguaje cotidiano sin apenas darnos cuenta. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Estamos utilizando hipérbole. Las figuras retóricas se pueden clasificar en dos planos, que son plano lingüístico, figuras semánticas, morfosintácticas y fónicas, y el procedimiento empleado, que son figuras de dicción, de pensamiento y de tropos. Un ejemplo de la figura retórica, o bueno, algunos ejemplos, son los gatos son sumamente limpios, por no hablar de independientes. Ese es un ejemplo de paralipsis. Llegué, vi, vencí, y ese es un ejemplo de asis de ton. Tipos de figuras retóricas. Se conocen dos tipos de figuras literarias. Las figuras de dicción son aquellas que afectan la forma de las palabras, lo cual a menudo incide también en su significado. ¿Qué quiere decir? Que las figuras también tienen transformación, repetición, omisión y posición. Las figuras de pensamiento, aquellas que atañen más que a nada al significado de las palabras. Figuras de amplificación, acumulación, lógicas y de definición. Una narrativa es la descripción oral o escrita de un acontecimiento real o ficticio que tiene la finalidad de entretener al espectador o lector. Por su parte, también como literatura es un género que es empleado por el autor para narrar una secuencia de hechos ocurridos en un tiempo y espacio determinado. Estos textos están escritos en prosa a fin de exponer con mayor detalle lo que sucede durante la historia, y uno de los principales objetivos de la narrativa es dar a conocer un relato o serie de acontecimientos. Los elementos más importantes de una narrativa son el narrador, los personajes, el espacio, la historia y el estilo de narración. Generalmente cuando se va relatando una narrativa, primero se exponen a los personajes, luego el espacio, el ambiente, y luego ya es como se van desarrollando los hechos hasta llegar a un punto de tensión donde ya sigue el desenlace y el fin de la historia. Básicamente todos los relatos de la narrativa se narran en tercera persona. Y pues también el narrador puede formar parte de los personajes, o sea, puede incluirse dentro de la historia. La construcción metafórica del discurso. Pues básicamente un discurso es la forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código a través de un canal que puede ser oral o escrito. El discurso también puede ser un relato o en referencia a lo cultural o ideológico. Puede ser expresado hacia una persona o una audiencia como tal. Las características del discurso es que debe ser preciso, es decir, que tiene que ser congruente y entendible para los espectadores o la audiencia. Que sea verificable, es decir, que se base en hechos comprobables y que justifiquen y den validez al discurso. O sea, tienen que ser como datos muy precisos o concisos. Que sea especializado, básicamente que sea dirigido a un cierto tipo de personas y pues sí, que sea como especial para un grupo. Que sea original, básicamente tiene que tener datos únicos o puntos de vista únicos para que sea ahora sí que un buen discurso.
que sea estructurado, es decir, que toda la información venga organizada y pues sea clara para que pueda ser interpretada o interpretado por la audiencia o a quien se esté dirigiendo el discurso, básicamente. Otra de las características que también debe tener un discurso es que tiene que ser atractivo para la audiencia, o sea, que no sea aburrido o tedioso, que sea como entretenido para que así quien esté escuchando el discurso o leyéndolo le resulte bastante, ahora sí que confortante. Que tenga multicontenido, o sea, que no solo se base en un tema o en una cierta información, o sea, que sea variado y que sea de multiplataforma, es decir, que pues no solamente sea escuchado, sino también lo pueden leer las demás personas. Y ya que tenemos todas estas características o entendemos que es un discurso, si nos basamos al discurso metafórico, pues básicamente es la forma en la que se expresa mediante la introducción de la metáfora, y la metáfora es una figura retórica que es usada en poemas y versos. Con la metáfora se busca crear una semejanza entre dos conceptos o situaciones para un mejor objetivo. Es decir, cuando nosotros hablamos o estamos explicando algo, podemos hacerlo como en sentido figurado, básicamente. Es así como se puede emplear dentro del discurso. Y pues bueno, creo que eso es todo. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Catherine Ávila y yo voy a hablar sobre la construcción metafórica del discurso. Y es que un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje para que sea transmitido a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje. Como nos comunicamos, puede haber distintas maneras y a eso se le llama un canal, y asimismo pues puede ser oral o escrito. También la palabra discurso suele relacionarse con la palabra relato en referencia a el contenido cultural e ideológico. Y pues a continuación vamos a ver las características del discurso, que es, punto número 1, preciso. El discurso debe exponer un tema y sus argumentos para que sean comprendidos con lógica por la audiencia. El siguiente es verificable, debe de basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo que algunos casos como el discurso religioso o artístico. Debe de ser también especializado y debe hacer poco en un área y estar dirigido a la audiencia idónea que pueda interpretarlo y así mismo pueda hacer su utilidad. El estructurado debe organizar la información de manera clara y ordenada para que pueda ser interpretado por los oyentes o lectores. El siguiente es atractivo, ya que debe llamar la atención de la audiencia y de manera activa y en muchos casos motivar a la acción. También debe de ser multicontenido, puede contar con varios tipos de información y complementarse con recursos audiovisuales. Y tenemos que el discurso metafórico es la manera de expresarse mediante la introducción de la metáfora. La metáfora también suele ser retórica y es usada también para poemas y versos. Con la metáfora se busca crear semejanzas entre conceptos o dos situaciones. Pero ahora la pregunta, ¿qué es? Y es que es la realización no congruente de un significado, es decir, la codificación de un contenido en una forma no mural que interactúa con el sistema en expresiones no metafóricas. Y aquí tenemos un ejemplo de que puede ser escrito o oral. La metáfora gramatical es considerada también una variante de la metáfora tradicional o metáfora léxica. Y aquí tenemos un ejemplo de eres un sol a eres como un sol. Metáfora y comparación, y es la diferencia. Metodología del estudio se desarrolló en el ambiente de la gramática sistemática funcional y es en la concordancia en el propósito de examinar la capacidad.
El objetivo del estudio empírico es el que se refiere a la hipótesis del trabajo que son comprobadas. Así las afirmaciones científicas también están sujetas y totalmente pues suele ser algo verídico y que tiene algo de, bueno, es comprobada de que sea verídico y no sea solamente decirlo por decirlo. Asimismo se considera que la observación y la información obtenida empíricamente pasa por considerarse. Entonces, pues vemos claramente que el objetivo del estudio empírico usa el método científico en sus diversas áreas. Su utilidad se destaca en la entrada en campos inexplorados y por acá es un método práctico y se ocupa de los hechos que realmente acontecen. Se vale de la verificación empírica, que es mediante el sentido común o el dogmatismo filosófico o religioso. También es autocorrectivo y progresivo, que pues a diferencia del fenomenológico, y va a partir de la superación gradual de sus errores. Entonces, pues el método está abierto realmente a la incorporación de nuevos conocimientos y procedimientos acerca de la verdad. Entre los métodos empíricos se encuentra lo siguiente. El punto número A es el experimental, que es el más complejo y eficaz de los métodos empíricos, que en conclusión, respecto a este punto, pues está más aceptable y más entendible para el receptor, y algunas veces se utiliza erróneamente como sinónimo, entonces lo utilizan la manera tan elaborada que ha cobrado fuerzas como otros métodos científicos en su propia lógica experimental. En este método el investigador interviene sobre los objetos del estudio modificados y asimismo crea las condiciones necesarias estudiando la influencia de otros para que bajo el objeto del estudio en condiciones controladas sea y tenga condiciones más rápidamente con un objeto que sea verídico y espectacular en el desarrollo. Asimismo nos lo dice con Galileo Galilei, que da su sustento a una nueva rama dentro de la lógica experimental y pues está combinada con la lógica empírica. Entonces cada uno de estos se va vinculando. El método de la observación científica, que fue el primer método utilizado por los científicos y que en la actualidad sigue siendo un instrumento universal y pues va a seguir siéndolo porque una de sus cualidades es que le dan un carácter distintivo y es el más característico en las ciencias descriptivas. El punto número C es el método de la medición y es el método empírico que se desarrolla con el objetivo de obtener información, objetos, procesos o fenómenos donde se compararán las magnitudes mediables conocidas y para ello se apoya en procedimientos. Hola, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Ortega y yo voy a explicar la naturaleza del texto empírico. Empirismo es como tal, la naturaleza proviene de una teoría filosófica que surgió en la Edad Moderna y que promueve la idea de que el conocimiento proviene de la experiencia, no solo de la razón. Fue una respuesta al racionalismo que identificó la razón como la única fuente del conocimiento. El filósofo inglés John Locke, nacido en 1632 y fallecido en 1704, fue considerado como el padre del empirismo. En su obra Ensayo sobre el entendimiento humano, afirma que la mente es una estructura vacía que se nutre de las cualidades de los objetos, y estas cualidades se registran a través de los sentidos. Para uno de los filósofos e investigadores de este método empírico, para Locke, la experiencia determinada por los sentidos y la reflexión sobre las propias ideas es lo que genera el conocimiento. A su vez, para el filósofo escocés David Hume, nada hay presente en la mente sino las percepciones, entendiendo por percepción a cualquier acción ejercida por la mente, como ver, oír, jugar, amar. De estas percepciones o contenidos mentales que se genera el conocimiento. Pueden cambiar. Gracias. Elementos de la investigación empírica. La estadística permite probar hipótesis planteadas por el experimentador. Determina procedimientos prácticos para estimar
estimar parámetros que intervienen en modelos matemáticos y de esa manera construir ecuaciones empíricas. La investigación documental es sumamente importante para nuestra sociedad, ya que se encarga de mostrar los hallazgos dejados a lo largo del tiempo. El aprendizaje que permite obtener genera conocimiento y ofrece de información a los investigadores. El conocimiento empírico es aquel obtenido mediante la experiencia directa o la percepción del mundo real. Esto quiere decir que dependiendo de la percepción de cada persona y dependiendo de su metodología, va a aprender mediante el conocimiento empírico. Esto sin atravesar abstracciones o imaginaciones. El conocimiento empírico que nos dice cómo es el mundo, qué cosas existen y cuáles son sus características. Más que nada, el conocimiento empírico se acerca a la realidad y a lo que conocemos. Puede ser que por medio de la experiencia y por medio de las cosas que nosotros realizamos cada día vayamos aprendiendo sobre ese tipo de acciones. Un ejemplo claro es cuando escuchas, oyes, ves, en este caso también un ejemplo es si te caes, ya sabes que ya sabes que si en ese lugar te caíste ya no vas a volver a caerte, porque sabes un método con el cual ya no te vas a volver a caer. Eso se basa por medio de la memorización y también eso explica también lo que es el método empírico, ya que se basa en la expectativa de los demás y en este caso el razonamiento de cada persona. Muchísimas gracias, profesor, por habernos escuchado. Que tengan un buen